Remusgo, Vilca, Yucra, Santalla. Aguilar, ¿ya vino? Canepa, Toquejagua, y Tomás y Ticola, ¿vino o no? Bien. Estamos avanzando en el curso, nos falta muy poco. En esta oportunidad, en lo que refiere a mis temas de neuroanatomía, de la zona lumbar, la zona pélvica, hoy día nos vamos a ocupar de los plexos simpáticos y parasimpáticos de la zona pélvica. Y esto se llama el plexo hipogástrico, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hacer el plexo hipogástrico, que es el plexo simpático y parasimpático que gobierna al sistema autónomo de toda la zona del pelvis y parte del intestino. Y vamos a ocuparnos del nervio femoral. Vamos a ocuparnos de algunos nervios, los más importantes, porque si quiero ocuparme de todos los nervios va a ser muy corto el espacio para que ustedes puedan hacer. Entonces nos vamos a ocupar de los nervios más importantes. Algunos los vamos a describir. Ya los hemos ubicado cuando hemos hecho el plexo lumbar, el plexo sacro, el plexo sacrococcigio, ya los hemos ubicado, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de algunos de ellos por su importancia, porque no quiero que vuelva a pasar por otro día que les pregunto qué músculo es el que patea. ¿Sí? No sabe. No sabe, eso no me gusta. Yo quiero que ustedes estén bien ubicados en la parte anatómica, de manera que ustedes sepan cómo está compuesto el cuádriceps, cómo son los músculos nerviosos que inervan, cuáles son las arterias que irrigan, todo eso. Entonces necesito que eso esté bien claro para que no haya problemas. Muy bien. Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer no es el drenaje, sino vamos a hacer la inervación de todo el sistema linfático, todo el plexo hipogástrico. ¿Aló? Perdón. No, estoy en clases, Muy bien, después nos vamos a ubicar en vamos a relacionar todo lo que significa las patologías más importantes que están ubicadas por el plexo hipogástrico. Ya saben ustedes que el sistema linfático y el sistema simpático y parasimpático se encargan de ¿qué? Del manejo de los órganos, ¿sí? Y también de los vasos, ¿sí? Manejan todo eso, para eso no tengo que pensar ni ordenar, solito se maneja de acuerdo a las estimulaciones que sufre el sistema nervioso central. Entonces tenemos que hablar todo del plexo hipogástrico, del plexo simpático, del recto, de los órganos pélvicos, y vamos a hablar del nervio femoral, porque es uno de los nervios más importantes del muslo, que se va hasta la zona del pie. Muy bien. Entonces el plexo hipogástrico está compuesto por dos plexos, el plexo hipogástrico superior y el plexo hipogástrico inferior. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos en forma detenida. Y entonces acá tenemos un esquema donde vemos el plexo hipogástrico superior, que está a la altura de la L5, y tenemos el plexo hipogástrico inferior, que se encuentra más abajo y que está dividido en dos nervios, los nervios hipogástricos derecho e izquierdo. El plexo hipogástrico superior es un plexo simpático, por lo tanto tiene sus fibras aferentes. ¿Sí? Es plexo simpático. Muy bien, entonces, el plexo hipogástrico superior
está determinado por lo que se llama el nervio saco y lleva una inervación simpática, ¿sí? Simpática, ¿correcto? Muy bien. Entonces, este nervio, este plexo, tiene una forma media aplanada, o sea, está como una malla así plana, no está sobresalida, sino plana. Y tiene una forma fenestrada, porque se mira como huecos, ¿no? Como una malla, como una red, ¿sí? Como una red, ¿sí? Y ahora vamos a ver de dónde nace este plexo. Entonces, este plexo, antes vamos a ver que está por delante de la aorta abdominal, y a nivel del L5, ¿sí? Casi del promontorio, digamos nosotros, ¿cierto? Promontorio, L5. Entonces, esto es importantísimo para saber dónde está. Primero tenemos que ubicarnos. En cirugía es sumamente importante. Y a veces en cirugía los médicos no tratamos al ser humano con toda la delicadeza que debe tratarse, porque las fibras del sistema autónomo son muy delgaditas, no son como los nervios motores de los órganos, de los músculos, sino son fibras muy pequeñitas. Y entonces a veces uno no las mira cuando hace la cirugía y las puede alterar, puede producir un trauma. Y cuando producen trauma en estos paquetes nerviosos tan pequeñitos, va a tener consecuencias. ¿Y cuáles son consecuencias? Hay disfunción de los órganos que están siendo inervados por este plexo simpático. Muy bien. Entonces está por delante de la aorta abdominal y anterior al L5, que es este de acá, el promontorio, ¿cierto? Muy bien. Este plexo hipogástrico superior va a terminar dando dos nervios, un derecho, perdón, viene un sistema que es derecho, impar y paramediano, ¿sí? Es un sistema de ramas que viene de la derecha y se va a irse hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿sí? De izquierda a la derecha, ¿sí? Va a tener un camino, la mayor cantidad de fibras. Vamos a ver cómo deriva esto. Entonces, en primer lugar, el plexo simpático es retroperitoneal, o sea, está detrás del peritoneo, y oblicuo a la derecha, o sea, camina hacia la derecha, va a hacer casi un transcurrir hacia abajo, a la derecha, ¿sí? Oblicuo a la derecha. Entonces, la mayor parte de fibras baja por este costado y se van hacia la derecha. Y si se van a la derecha, van a atravesar la ilíaca común y la vena común, y la ilíaca común y las va a atravesar para irse hacia la derecha, ¿sí? Eso es importantísimo, esas relaciones, porque nos va a permitir definir bien cómo es que está el camino y las fibras, cómo las vamos a encontrar cuando hacemos la disección. Entonces, también si nosotros hacemos esto, vemos que la raíz del mesocolon sigmoides está prácticamente un poco por debajo de este nacimiento de estos vasos simpáticos, ¿sí? Entonces, se introduce también algunas fibras aquí porque va a hacer una diferencia entre lo que es este plexo hipogástrico de un hombre en relación a una mujer, ¿cierto? Y vamos a describir tanto del hombre como una mujer. ¿Cómo está constituido este plexo hipogástrico superior? Por ramas del plexo celíaco. El plexo celíaco está acá arriba, y de ahí van a bajar fibras que se van a confinarse o mezclarse con las ramas del plexo mesentérico inferior. Entonces el plexo celíaco se junta con las ramas del plexo mesentérico superior. Y entonces ambos se van a confusionar acá, por eso se habla más del plexo celíaco. Pero también hay ramas del plexo mesentérico inferior que van a constituirse en esta malla, en esta red. Y esta malla y esta red está alimentada por los
la cadena simpática que está hacia ambos lados. Esta cadena ambos simpática que está hacia ambos lados va a dar ramas a esta red que se encuentra delante de la aorta. Y entonces va a haber estas ramas que ustedes ven aquí, que vienen de los plexos, de los ganglios simpáticos lumbares, van a aportar estas ramas a este plexo importante. Y va a constituirse en todo este núcleo de fibras que bajan y conforman el plexo hipogástrico superior. Muy bien, finalmente este plexo hipogástrico superior va a bifurcarse en dos nervios hipogástricos, que son estos dos de acá, que van a ir a conformar el plexo hipogástrico inferior. O sea, todo este paquete de plexos que han ido formándose desde el plexo serial, del plexo mesentérico superior, del plexo mesentérico inferior, con ramas de la cadena simpática derecha e izquierda, van a ir conformándose finalmente y formar el plexo hipogástrico superior. Y este plexo hipogástrico superior va a terminar formando un paquete de varios nervios a los dos lados, el derecho y el izquierdo, que van a conformar y que se encuentran por debajo del promontorio y que van a conformar las ramas más importantes para formar el plexo hipogástrico inferior. ¿Está claro? ¿Está aquí? Muy bien. Entonces, cada uno termina en un plexo hipogástrico inferior que tiene dos plexos, uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Sí? ¿Vamos? Muy bien. El plexo hipogástrico superior, resumiendo entonces, es un componente de tipo simpático, solo simpático. En cambio, el plexo hipogástrico inferior es un plexo mixto, es decir, tiene ramas simpáticas que son aportados por los nervios donde termina el plexo hipogástrico superior, y dos ramos derecho e izquierdo que van a aportar la inervación simpática aferente. Pero abajo va a formarse el plexo hipogástrico inferior, que vamos a describirlo en el fondo. Muy bien. El plexo hipogástrico inferior son dos, uno derecho y uno izquierdo, y están laterales a la ampolla rectal. La ampolla rectal está por aquí, y a los dos lados se encuentran los dos plexos, que van a estar a los costados, tanto de la vejiga como del útero, cuando se trata de la mujer, y en el hombre, que no hay útero, está al costado de ese plexo. ¿Sí? Muy bien. A diferencia del plexo hipogástrico superior, que es un plexo plano, ¿no es cierto? Plano, ¿sí? Hemos dicho que está pegado al promontorio. Este no, este tiene una forma cuadrilátera, con bordes irregulares, fenestrada, irregular, y se encuentran a cada lado, uno a este lado y el otro al otro lado, porque es un corte sanitario, ¿sí? Entonces tenemos dos y forma cuadrilática de bordes irregulares. Muy bien. Entonces, sus relaciones están relacionadas con la fascia pélvica visceral, con sus arterias, plexos venosos, y llegan hasta el fondo pélvico. Acá está el diafragma pélvico. Este músculo de aquí es el diafragma pélvico. Y entonces este plexo va a tener relación con el recto. Y entonces está cerca de la arteria hemorroidal media, de la arteria hemorroidal inferior, para estar al costado del recto, ¿no es cierto? Que son las arterias que conforman el paquete vasculonervioso, ¿no? ¿Sí? Y va a dar inervación a la vejiga, la arteria vesical, el nervio vesical inferior, y a la próstata en el varón. Y como vamos a ver en un momento, en la mujer va a tener que ver con la inervación del útero, cuello, la vejiga. Muy bien. Entonces, así como hay un plexo que está paralelo al recto, hay un plexo que está tanto para la vejiga como para la próstata, ¿sí?
Entonces hay un plexo que va a otro. Hay un nervio, hacia abajo van a conformar algunos nervios que van a dar lugar a una inervación de la parte más baja, que es una parte muy sensitiva que tiene que ver con las estimulaciones que hacen desencadenar todo lo que tiene que ver con la estimulación sexual. ¿De acuerdo? Tiene que ver todo con la estimulación sexual y cómo funcionan los órganos. Entonces, ¿qué funciones cumplen estos nervios? Por ejemplo, cuando la vejiga se llena, da las sensaciones y después desencadena la evacuación de la vejiga. Cuando la ampolla rectal está muy ocupada, capta los sensores, estas sensaciones de plenitud y después desencadena a través del sistema parasimpático, que es diferente, que estimula la contracción y la evacuación de la ampolla rectal, ¿cierto? Para esas cosas que no tenemos que pensar, funcionan solo simplemente con un sistema de estímulos, que recibe estímulos y emite estímulos diferentes que los hace a través del sistema simpático. Muy bien. En el caso del varón, también tenemos que ver la vejiga y las vesículas seminales. Cuando se tienen relaciones, entonces las vesículas seminales son estimuladas por el nervio simpático, captan en el orgasmo estas sensaciones y finalmente desencadena la evacuación de las vesículas seminales en el momento de la eyaculación. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos toda la explicación de todo este paquete que tenemos acá de fibras del sistema autónomo, en este caso simpático y parasimpático. Muy bien. ¿Y qué pasa en la mujer? En la mujer, a diferencia del varón, que tenemos el pliegue recto vesical, ¿no es cierto? Recto vesical porque no hay útero. Acá tenemos el pliegue recto, uterino y el ligamento ancho. Y de hecho muchas fibras discurren por el ligamento ancho. Mucho que el útero es como que estuviera un hombre con un poncho, ¿no? El cuerpo es el útero y el poncho tiene una rama anterior, una rama posterior. Y por el medio discurren los vasos, los nervios, tejido conjuntivo, tejido graso, que es los que hacen estas veces para poder hacer todo este sistema total. Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que aquí en esta zona hay una inervación simpática y parasimpática que tienen que ver con el gobierno de la vagina y el cuello uterino. Y esto es muy importante porque esto funciona tanto en una mujer que no está embarazada, las funciones son bien definidas y que tienen que ver con la actividad sexual, pero también tiene que ver con la mujer embarazada, porque esta estimulación que llega a través de este pleso va a tener que ver con los mecanismos desencadenantes del trabajo de parto. ¿Sí? Va a llevar toda la inervación para que se desencadene y toda esta inervación simpática va a ir independientemente por los costados de las arterias uterinas y va a hacer que todo esté inervado para que en el momento del parto se desencadene solito el trabajo de parto. ¿Sí? De acuerdo a los sensores que hay, a las llamadas que tienen que ver con el estudio del embarazo, de la estimulación del útero y todos los mecanismos desde el punto de vista de estimulación neurológica como de su transmisión por sistemas neurofisiológicos y neuroendocrinos y por esas terminaciones que tienen diferentes componentes bioquímicos que desencadenan las relaciones musculares. Muy bien. También tenemos aquí al uréter, y paralelo al uréter caminan las arterias umbilicales obliteradas, que están en el hombre y en la mujer, que son los rezagos de las arterias que van al cordón umbilical, ¿cierto? Ustedes saben que el cordón umbilical nace de las arterias umbilicales, que se van por el cordón y que esas arterias, finalmente, cuando el niño ya nace, entonces se van a obliterar, se van a convertir en cordones y estos vienen a dar hasta los vasos que están en la zona del ilíaco, las venas umbilicales.
Muy bien. No sé si ha quedado claro, para que sea entendido por lo menos el esquema bien claro, porque eso me interesa, para que sepan ustedes. Entonces, todos estos plexos, ¿de dónde vienen las ramas simpáticas? Porque hemos dicho, perdón, parasimpáticas, porque hemos dicho que los principales troncos que vienen desde el plexo torácico superior dan la inervación simpática. Pero ¿y de dónde entonces viene la inervación parasimpática? Viene de estos nervios, que son ramas que nacen, estos nervios dan la inervación parasimpática, que salen del sacro y del sacrococcígeo. Por eso es el plexo parasimpático sacrococcígeo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se llaman estos nervios que salen por acá? ¿Qué se llaman? Nervios sacrococcígeos. ¿Ah? Nervios sacrococcígeos. No, ¿qué se llama? Tiene su nombre. No, les otro día se les he dicho. Cuando hemos hecho el plexo. Van a revisar, porque han aprendido un día, no han revisado y se olvidan. Son tantas cosas que les estoy diciendo, tantos nombres, que es difícil de una vez, por eso hay que revisarlo y estudiarlo bien. Muy bien, entonces hemos dicho que cuando hemos hablado del plexo sacrococcígeo, hay unas ramas que nacen de los troncos y que son ramas de inervación parasimpática. Y esas ramas parasimpáticas van a ir contribuyendo así a formar estas ramitas, van a contribuir a formar este plexo importante. Entonces el plexo hipogástrico inferior ya no solamente es simpático de las ramas que vienen de acá arriba, sino también de las ramas que vienen de acá y que conforman el plexo mixto, parasimpático y simpático. ¿Está claro? Porque todos los órganos de nuestra economía tienen una inervación simpática y parasimpática. Entonces, cuando uno está en reposo, predomina el sistema parasimpático. Pero cuando uno está en estrés, el sistema simpático se estimula, contrae algunas vísceras para absorber todo lo que es la energía, para depositar esa energía en los órganos de defensa, los brazos, la visión y una serie de cosas. Cuando ustedes se estresan, ¿qué pasa? Las pupilas se dilatan, los vasos se llenan de sangre para poder accionar los músculos, las piernas, para correr, huir de este estrés, ¿no es cierto? Y es lo mismo que nos pasa cuando estamos estresados. Cuando estamos estresados, el cuerpo se prepara como para una lucha. Y dentro de esas cosas produce una alteración y excesiva producción de ácido en el estómago. Por eso las personas que sufren mucho estrés al final terminan con úlceras. ¿Sí? Todas las personas que andan muy estresadas, como los estudiantes de medicina, que son acosados por el doctor Vargas, que dicen, se estresan y terminan haciendo una úlcera. Pero si ustedes son disciplinados y clase dictada, clase estudiada todo el tiempo, entonces todos esos conocimientos van a irse plasmando poco a poco. Pero si quieren estudiarlo todo, los 3 días antes del examen, les da una hemorragia cerebral y después se les hace un quilombo toda la cabeza. ¿Sí? Muy bien, entonces, en este pliegue del útero de la mujer, el pliegue recto uterino, ligamento ancho, van a discurrir parte de este plexo con ramas tanto simpáticas como parasimpáticas que tienen que ver con todo lo que hemos hablado. Y entonces, hemos hablado de eso. Muy bien. Hasta parece que entonces, hemos hablado ya que se han repetido las láminas. Entonces, estos son los nervios esplácnicos, que eso hemos estudiado. Son los nervios esplácnicos, que son ramas que nacen por S2, S3, S4, y que tienen una pequeña ramita, que cuando hicimos la parte de la parte
plexo sacrooccipital, yo les digo que se forman los nervios esplánicos. Los nervios esplánicos llevan, a diferencia de los que vienen de acá arriba, llevan inervación parasimpática y van justamente a los plexos hipogástricos inferiores, a los dos plexos hipogástricos inferiores, y por eso es que dan ese tipo de inervación. ¿Qué hacen estos ramos? Van a dar fibras vasomotoras a los vasos pélvicos, forman el plexo hemorroidal medio, el plexo prostático, los nervios cavernosos del pene, del varón, el plexo vesical, y todos estos tienen que ver con los sensores que dicen que ya hay plétora de la vejiga, plétora del recto, y van a dar la respuesta a través del sistema parasimpático para su evaluación. El sistema simpático es aferente, el sistema parasimpático es eferente. ¿De acuerdo? Entonces, ramos aferentes simpáticos, tenemos el nervio hipogástrico, el trópico simpático lumbar, el trópico simpático sacro, y los parasimpáticos, el plexo sacro, los nervios esplánicos, que son todos ramas parasimpáticas. Entonces, son los ramos que van a dar fibras vasomotoras para los vasos pélvicos como nosotros. Entonces, las aferentes son estas, las eferentes son estas. ¿Estamos? El plexo útero-vaginal, que está aquí justamente, lo hemos agarrado el útero y lo hemos agarrado hacia abajo para disecar la rama anterior y la rama posterior del ligamento ancho y definir por acá abajo cómo se introducen estos plexos, tanto el plexo útero-vaginal como los nervios cavernosos del clítoris, porque el clítoris, igual que el pene, en el glande, también tiene funciones eréctiles, ¿sí? También tiene sensores, y por lo tanto, está inervado por el plexo, es el plexo que tiene fibras simpáticas y parasimpáticas. Muy bien. Vamos a hacer un alto, respiren. Entonces ahora vamos a ubicarnos y vamos a hablar del nervio femoral. ¿Sí? El nervio femoral sirve para la pierna, ¿sí? Y se forman por ramas de L2, de L3 y de L4. Y miren ustedes que la rama más gorda es la rama de L4. ¿Qué nervio es este? ¿De L2 y L3? A ver, es un punto que me diga. Pero levante la mano, no me griten todos así. ¿Qué nervio es ese? A ver, levántame la mano alguien. A ver. El fémur cutáneo lateral. Muy bien. Muy bien. Entonces, este es el nervio femoral. ¿Cómo te llamas? Muy bien. Entonces, aquí tenemos lo mismo. Entonces, acá está el fémur cutáneo lateral, que pasa por el ligamento del compar, por la parte externa. Pero este nervio que viene de L2, L3 y L4 es el nervio femoral, que pasa por detrás del anillo del compar o abdominal y casi en la mitad, ¿sí? Casi en la mitad. ¿De acuerdo? Va por delante del músculo ilíaco, es el músculo ilíaco, ¿sí? Y este de acá es el músculo. ¿Qué músculo es este? Psoas. Muy bien, están ubicados, ¿saben? Ustedes lo están ubicados. Está bien. Entonces, ese músculo psoas puede unirse al músculo ilíaco y dar acá abajo el músculo psoas ilíaco, juntos, ¿no? Se juntan. Pero, básicamente acá, el nervio femoral va a dar una rama para inervar primero al músculo ilíaco. Es la primera rama que da el nervio femoral. Muy bien. Entonces, es la rama para el músculo ilíaco, da su primera rama. Muy bien. Después da una rama, cuando está atravesando el anillo inguinal, una rama para llegar a la arteria femoral. Ustedes saben que la arteria femoral es una rama muy importante y que puede tener momentos en los que tiene vasos para introducir
contracción, estenosis de los, no estenosis, sino contracción de los vasos para mantener el tono de la arteria, ¿sí? Para todas esas cosas sirven, y esos vasos generalmente son vasos con inervación simpática o parasimpática, ¿correcto? Porque son nervios mixtos, ¿sí? Asimismo, este nervio tiene inervación sensitiva y inervación motora. Entonces tiene de las dos cosas, mejor dicho, tiene las tres, ¿no es cierto? Llevan vasos para el sistema autónomo y llevan vasos sensitivos y motores, que son nervios específicamente para los nervios. Muy bien, entonces cuando está atravesando el anillo inguinal va a dar un nervio para el músculo pectíneo. Esta la vamos a ver. ¿Sí? El músculo pectíneo. También da unas ramas para la articulación de la cadera. Vayan sumando cuántas ramas van dando. Vayan sumando cuántas ramas va dando el nervio femoral. Entonces va a dar ramas para la articulación sacro, articulación de la cadera. Entonces ya va dando varias ramas. Seguimos. Cuando este músculo atraviesa el anillo inguinal, se va a dar varias ramas. La primera rama es la rama del nervio músculo cutáneo externo, ¿sí? La rama del músculo cutáneo externo, que va a dar una rama para el sartorio. El sartorio es este músculo que lo han cortado desde aquí hasta aquí, ¿sí? Lo han cortado, es un músculo que atraviesa las piernas como una bandera, ¿no? ¿Sí? Es la musculatura, es el músculo para cruzar la pierna, ¿no? ¿Sí? Entonces ese músculo sartorio es inervado entonces por la división anterior del nervio femoral o plural. El nervio femoral, pero en realidad puede llamarse también nervio plural. Muy bien. Después de dar una rama cutánea para la parte anterior del muslo. Toda esta parte anterior del muslo, eso lo vamos a ver al final, como inerva todo eso. Y va a dar también una rama para formar el plexo rotuliano, ¿sí? El plexo rotuliano. Muy bien. Entonces, decimos que esta división anterior da el nervio músculo cutáneo externo y el músculo cutáneo interno. Externo e interno. ¿Sí? El músculo cutáneo interno da una inervación cutánea para la parte medial del muslo. Toda esta zona del muslo está inervado por el músculo cutáneo interno. Va a dar una rama para el plexo subsartorial, que está en toda esta zona baja, y para el plexo rotuliano, que se externa, ¿sí? Con el músculo cutáneo. Este plexo rotuliano va a tener, y este plexo subsartorial va a tener inervación tanto del músculo cutáneo externo, del músculo cutáneo interno y del safeno interno, que es la parte final que se va a la miércoles. Entre los tres hay una rama para inervar este plexo subsartorial, que está debajo del sartorio, subsartorial, debajo del sartorio, que sale por esta zona del canal que está entre los dos músculos importantes, se le hace un canal, ¿sí? Y ahí por ahí, encima de eso está el sartorio que lo cubre y lo protege a ese café. Muy bien. Por otro lado, la parte posterior, como he dicho, hay una parte anterior que se divide en dos, interno y externo. Hay también una división posterior, que es la que va a inervar al cuádriceps femoral. ¿Cuáles son las partes que componen el cuádriceps femoral? Ya lo han estudiado este mes. ¿Cuáles son las partes del cuádriceps? El vasto externo. ¿Qué más? A ver, uno. Quédate la mano y diga cuáles son las partes del cuádriceps. ¿Qué ves? Vasto lateral, vasto intermedio, vasto medial y el recto femoral. Muy bien, ¿ya ven? Se sabe. Entonces, hay que tenerlo clarito. Entonces, este músculo que es el cuádriceps, ¿para qué sirve? Sirve para estirar la pierna, ¿cierto? Cuando se contrae, levanta la pierna. ¿Sí?
izquierda. Muy bien. Tenemos también al músculo subcrural, que es este músculo de acá abajito, subcrural, que es un músculo pequeño y también va a hacer inervación para la cadera, que lo hemos visto primero, y la rodilla. Para ambas cosas va a dar ramas esta inervación posterior. Muy bien. Y finalmente, este nervio va a terminar formando el nervio safeno interno, que es este nervio de acá. ¿Y para qué sirve ese nervio? Es un nervio de sensibilidad. Entonces el nervio femoral sirve para la inervación anterior e interna del muslo y sirve para la sensibilidad de toda la zona interna de la pierna hasta el dedo mayor. Hasta el dedo mayor. ¿Ya? Y entonces si nosotros hemos dicho que también este nervio safeno interno va a dar parte del plexo subsartorial, ¿no es cierto? Y va finalmente a formar parte de todo esto del subsartorial y del plexo de la rodilla. Todo esto va a ser integrado por ahí. Entonces finalmente, eso es para resumir, el nervio femoral tiene que ver con la inervación sensitiva a través de la división del músculo cutáneo externo y el músculo cutáneo interno. También claritos que da inervación a toda esta zona. ¿Sí? Y se va formando el nervio safeno interno en la parte de la pierna y va a dar inervación a toda la parte interna de la pierna. ¿Está clarito? ¿Sí? Muy bien, no los quiero cansar más porque es un poco complicado, pero